prender sus cámaras para que los vaya conociendo un poquito, pues, ¿no? Hay algunos que, no importa que no se hayan lavado la cara, toda esa cosa, ¿no? Que no se hayan duchado total. La tecnología no ha llegado todavía a que los olores se puedan transmitir virtualmente. Eh, y segundo, yo quisiera que el nombre que aparece acá sea el nombre con el que ha sido inscrito, porque la asistencia ya automáticamente el sistema ya con el nombre que está aquí, con ese le da la asistencia. Entonces ahora no hay necesidad de tomar lista, ya el sistema automáticamente lo hace. Bueno, la verdad es sorprendido por la gran cantidad de estudiantes que se han inscrito, ¿no? Justo ahora cuando las condiciones no son las mejores, sobre todo para una materia un poco bastante práctica, diría yo, ¿no? Pero vamos a ver cómo hacemos pues para llevar a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Una breve introducción. Este, yo aquí veo, eh, sí, hace 2 semanas, creo, la semana pasada, con esto de la pandemia, que la cuarentena, uno anda medio perdido con el tiempo un poco, ¿no? O sea, eso por lo menos me pasa a mí, ¿no? Salieron unos resultados de la evaluación preliminar que se ha hecho en relación a los resultados del aprovechamiento de las clases virtuales. De manera general, yo les puedo, ¿qué, qué, qué resultado? Así, dándole una mirada rápida, ¿no? Dice que 40% retiraron las materias. El otro 20% abandonaron. ¿Qué significa abandonar? Que tuvieron inscrito pero nunca asistieron a clase. No sé por qué no la retiraron, ¿no? Entonces ya 40 más 20 son 60. Y de ese 40 restante, dice que 30% pasó, pero escúcheme, pasó, pero no tuvo un buen rendimiento académico. En otras palabras, en palabras simples, significa que aprendieron muy poco. Eh, yo creo que eso se debe a muchos factores, ¿no? Bueno, yo no estoy con la cámara porque ahorita que parece que el internet está un poco mal y con la notebook que yo generalmente doy clase y es con la que donde estoy, por ejemplo, tiene cámara. Entonces tuve que prender la de escritorio que a pesar de ser más cacharrita, es mejor. No sé por qué. Bueno, será porque viene directamente el cable, no de internet. Entonces, como dice, se debe a varios factores, ¿no? El primero que yo considero el más importante, creo que dice, fue un periodo donde lo que podríamos llamar la tormenta perfecta, ¿no? Porque se juntaron una serie de factores que influyeron no solamente en la educación, sino en nuestras vidas, en nuestra familia, en la sociedad, etcétera, ¿no? Hubo una crisis económica, ¿no? Muchos perdieron sus trabajos, o algún familiar, u otros que tienen su negocio independiente, también como todos estábamos encerrados, entonces tuvieron sus dificultades. Una crisis política porque también hubo el tema de la política, que si habían elecciones, que si no había, que si vuelve el MAS, que bueno, tantas cosas. Y el tercero, el más importante, la crisis de salud, ¿no? Mucho hemos tenido algún familiar, gracias a Dios, yo no me enfermé, pero familiares cercanos sí se enfermaron y gracias a Dios yo no tuve ningún fallecido familiar, pero sí tuve colegas, tuve amigos, vecinos que fallecieron. Entonces también eso ha afectado, pues, ¿no? Imagínense, uno está asistiendo a clase y sin embargo hay un familiar, un vecino está sufriendo, entonces, claro que afectó también, ¿no? No es pretexto, pero sí afectó. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, que de un momento a otro
dice que así suceden las cosas, ¿no? A garrotazo aprendemos. Fíjense, el 2017, 2018, comenzaron los cursos de capacitación en aulas virtuales, pero nadie de los docentes participábamos. Yo un poco participé, pero ya les voy a explicar yo por qué es que yo ya conocí algo. Entonces, nadie iba porque con este sistema ahora que tiene, bueno, con este sistema que tiene la universidad en su evaluación, por decirle, si usted no hace ningún curso de capacitación, si usted no hace nada por la antigüedad, cada año, bueno, después de los 10 años, cada año aumenta de categoría 2,5%. Y eso significa que su salario aumenta 2,5%, por más que no haga nada. Si usted es delegado IQ, entonces suma más puntos y gana más, por decirle. Pero si usted hace una maestría, fíjense, una maestría en el escalafón de méritos de la universidad vale 5 puntos. Y ser delegado ICO vale 30 puntos. Por eso es que todo, pues aquí se prioriza la política en la universidad, ¿no? Entonces, nadie se preocupa mucho de capacitarse. Entonces, de un momento a otro, sucedió esto y dijeron, señores, ¿qué hacemos? Habían dos alternativas, ¿no? De que se suspenda el semestre o que continúe de manera virtual. Entonces comenzaron la lluvia de cursos. Entonces, habían dos facultades, la de bioquímica y farmacia, medicina, y una tercera había, no recuerdo cuál es, que donde decía que se debería suspender el semestre. Y por suerte los demás, y también un decidido apoyo de los dirigentes, de los profesores, que no se podría cerrar. Porque iba a haber un conflicto, imagínense que nos estén pagando sin hacer nada, ¿no? Entonces, se comenzó la capacitación y bueno, se comenzó a dar clases, pero muchos de por ahí ustedes, algún docente les ha dicho, bueno, aprendimos a dar clases virtuales, entonces por eso es que estamos salvando el semestre y así. Es un concepto errado. No hemos aprendido a dar clases virtuales. Hemos aprendido a manejar la plataforma. Hemos aprendido a conectarnos a través de Zoom, a través de Google Meet y otras herramientas. Pero eso no es dar clases virtuales. Entonces eso ha sido también uno de los problemas que se ha tenido quizás uno más de los problemas que se ha tenido para mejorar el rendimiento. Yo le decía que en mi caso fue un poco diferente. En el 2015 yo hice un diplomado en aulas virtuales. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo una especialidad con una universidad de Chile de manera virtual y me exigía que yo sepa pues manejar esto. Entonces yo saber entre comillas, digo, ¿por qué? Por decirle. Porque una cosa es estar como alumno participando de una clase virtual y otra cosa es como docente, ¿no? Nosotros no hemos aprendido la pedagogía para dar clases virtuales, que es diferente para dar clases presenciales. Entonces, cuando damos clases, yo por ejemplo he aprendido en el camino, como se dice, yo quería cumplir horario, dice que son 2 horas y 2 horas tengo que dar. Entonces, cuando estaba 1 hora, algunos yo veía que comenzaban a apagar sus cámaras, era porque ya estaban con sueño, pues. Porque es diferente estar 2 horas mirando la pantalla y peor si nosotros estamos hablando y hablando y el estudiante se va durmiendo, pues no, comienza a agarrar el celular o etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la pedagogía. Y la universidad es un tema pendiente que no nos ha capacitado en eso. Yo estuve conversando con otros colegas con eso que yo hice en Chile y él me dice, bueno, lo mejor que hay para aprender es ingresar a alguna plataforma y fíjate cómo dan los profesores las clases y ahí más o menos vos vas aprendiendo. ¿No? Otro factor, ¿no? Y tercero, que ustedes cuando entraron a la universidad se inscribieron en clases presenciales y no en virtuales.
Entonces, cuando en 2015 yo hice esa especialidad con una universidad de Chile, yo hice sabiendo que iba a ser virtual. Segundo, me gustaba el tema de la especialidad, estaba entusiasmado, motivado, por eso que era que me esforzaba, ¿no? En el caso de ustedes, se inscribieron para clases presenciales y no virtuales. Y ustedes llevan un cúmulo de materias diferentes que de repente a algunas les gusta, a otras no les gusta, por decirlo, ¿no? Pero tienen que cursarla porque es parte del programa para poder formarse. Entonces dice, tengo que ver estadística, no me gusta estadística y peor ese profesor que pucha, es un aburrido, es un no sé qué o no sé qué. Bueno, entonces es complicado, ¿no? Por eso las clases virtuales exigen mucho del estudiante, porque las clases virtuales, no, yo después ya aprendí también que no tengo que estar pues 2 horas aquí en la pantalla hablando y tratando de explicar, porque ya está comprobado científicamente que una persona puede estar máximo 40 minutos concentrado totalmente en la explicación. A partir de los 40 minutos comienza a bajar el rendimiento. Eso es científico, ¿no? Ha sido estudiado científicamente. Entonces, ¿qué es lo el resto del tiempo que tiene que hacer? Es el estudiante que tiene que hacer en sus propias casas, por su propia cuenta. Entonces, este sistema virtual exige mucho del estudiante. Entonces, ustedes tienen que esforzarse un poco más, dedicarle un poco más de tiempo y sobre todo esta materia. Por suerte esta materia es poco crédito, una vez a la semana. Nosotros no vamos a pretender estudiar sabiendo todo de estadística una vez por semana, pero vamos a aprender lo básico, por decirle, ¿no? Lo básico, porque muchas cosas que nosotros vamos a ver, ya el sistema ya nos los da. Ustedes entran a Excel, hay una, dice herramienta, dice estadística, usted pone los datos y ya le da la media, la mediana. Pero nosotros, cuando en nuestra vida profesional, no vamos a estar calculando eso. Nosotros tenemos que interpretar esos resultados. Pero en este curso dice que nosotros tenemos que enseñar y también tenemos que enseñar a interpretar los resultados. Pero el tiempo es corto, entonces eso exige que ustedes tengan un poco más, que dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Eh, Peor ahora, fíjense, ¿no? 51 creo que hay inscritos. Creo que ha sido el récord. Eh, entonces nosotros vamos a... Y otro tema, por decirle, que como esto es todo práctico, voy a decir, el 90% de la materia es práctico, yo prácticamente no tengo mucho preparado virtualmente, entonces voy a tener que ir, por suerte es una vez a la semana, me va a dar tiempo de ir preparando las cosas para la siguiente semana y así. Fíjense, yo entré con una materia hace 21 años que estoy en la universidad. Y entonces por eso muchas veces dicen los estudiantes, ese profesor no sabe, ¿cómo no va a saber si está dando la misma materia 20 años? Entonces yo la sabía tan de memoria la materia que ya llegaba con mi lapicero más con mi marcador y ya comenzaba la clase. ¿Por qué? Ya 21 años dando la misma materia, uno aprende, pues no, por más que sea ya un poquingo cerradingo, ¿no? Pero uno aprende. Entonces, fíjense, tuve que estar armando las clases, es bastante complicado, ¿no? No es complicado, tarda tiempo nada más, ¿no? Entonces, yo les voy a ir pasando información, les voy a ir pasando algunos links de videos, pero lo más importante es que ustedes tienen que ir haciendo en casa y después, cuando estemos en las clases virtuales, resolviendo las dudas, ¿no? Y por último, hay otro problema cuando es las clases virtuales. Yo al comienzo me tuve una sorpresa. Comencé a dar clases, yo pensé que decía, ¿hay alguna duda? Nada. Yo dije, soy un genio en clases virtuales. Todo aprenden mis estudiantes. Y más me sorprendí cuando tomé el primer parcial. El 80% sacó 100. Dije, caramba, que soy bueno. Enseño bien y los estudiantes todavía sacan buenas notas. Entonces yo puse eso ahí en una red social de los colegas y me dije, oye, no seas onzo, ¿cómo pues? Han copiado, no puede ser, le dije. Sí. Bueno, segundo parcial presencial. El 80% cero, se invirtió. Entonces yo he creído de que estaba enseñando bien, ¿no?
Entonces, nosotros vamos a, el estudiante en las clases virtuales no pregunta, se queda callado, no sé por qué. Eso que son tímidos aquí pues no deberían tener vergüenza, ¿no? Si es virtual. Ok, entonces, por eso lo de los exámenes van a ser presenciales. Eh, aquí también, el primer examen, aquí hay una parte teórica y otra parte práctica. Entonces, la parte teórica la vamos a hacer virtual y la parte práctica la vamos a hacer presencial. No sabemos cómo, porque las autoridades han dicho que las clases van a ser semipresenciales este semestre, pero no han dicho en qué consiste ese semipresencial. Semipresencial significa que algunas veces tenemos virtuales y otras veces tenemos presencial. Eso para mí es semipresencial. Otros interpretan que una semana demos virtual y la otra semana vamos y nos juntemos presencial. Pero si el problema es, si el tema es que nosotros tenemos que distanciarnos, entonces como una semana vamos a hacer virtual y la otra semana vamos a ir al aula y 51 estudiantes. Entonces no estamos pues guardando la distancia, ¿no? Entonces no se ha quedado definido en qué consiste ese semipresencial. Entonces, eh, las autoridades deben estar analizando, lo único que nos han dicho que este semestre es semipresencial. Vamos a comenzar nosotros, total, unas 2 o 3 clases, vamos a ir aprendiendo algunos conceptos generales y ya hasta eso ya llega fin de año y ya el próximo año ya pues nos dirán cómo, en qué consiste ese sistema semipresencial. Entonces nosotros unas 2 o 3 clases o 2 o 3 semanas, que es lo mismo, vamos a ver de manera virtual, ¿no? Bueno, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? Esos son los genios, todos lo entienden, no hay ninguna duda. Quedaron convencidos con mi discurso. Bueno, vamos a ir a ver un poquito el programa, ¿ya? Bueno, aquí el tema de estadística, yo todavía no he revisado, porque esta materia es de la carrera de planificación, pero se inscriben también de arquitectura como, eh, ¿cómo se llama? Como electiva, ¿no? Entonces, eh, después bueno, yo todos los temas se los voy a subir a la plataforma. Si alguien después de la plataforma quiere bajarlo al grupo de WhatsApp, lo puede hacer. A mí no me gusta mucho el tema de los grupos de WhatsApp, porque a veces se olvidan de que el docente está ahí y hasta una vez dijeron, oye, ese docente que no sirve para nada, no sabe nada, yo ahí todavía, ¿no? O se ponen a hablar, oye, qué churrasquito bueno al final de semana, y se olvidan que es un tema académico, entonces yo todo lo voy a poner en la plataforma. Ustedes, si de ahí alguien quiere bajar los temas, las, las listas de ejercicios, los cuestionarios, al grupo de WhatsApp que ustedes tienen, no hay ningún problema, porque no hay ningún misterio y no es nada privado, ¿no? Es público, ¿no? Entonces esto va a estar ahí. El que quiera leerlo después, este, ¿a ustedes qué les interesa? ¿Interesa cómo es que va a ser la evaluación? 2 exámenes parciales, ¿no? Cada uno 25%. Licenciado, buen día. Una preguntita, perdón que le corte. La mayoría de los docentes, bueno, las materias que yo estoy agarrando, le cuento que ellos mismos se hacen administradores para que los demás personas que están en el grupo de WhatsApp no puedan escribir nada, digamos. Por decir, un ejemplo, cálculo, el docente se hace administrador y él solo envía lo que es necesario y no les da opción a los Y a ver, ¿y a usted no le gusta que sea por la plataforma? Indíqueme por qué, ver. estudiantes a opinar o escribir, sino ¿Perdón? que hay personas que no se han inscrito. No, no me gusta ingeniero, sino que hay personas que todavía no están inscritas y hay personas como mi persona que todavía no sabe usar bien la plataforma. Pero entonces ahí es la oportunidad para aprender, po. Ok, Sí, escúcheme a ver. Por eso yo le estoy diciendo, no tengo ningún problema que alguna persona baje los temas de la plataforma y los copie al WhatsApp.
¿Sabes por qué no me gusta el WhatsApp? Porque yo pongo un tema al WhatsApp y después, a medida que van pasando el tiempo, eso queda muy atrás y dice, Ali no tiene el cuestionario número 1 y que ahí comienzan a ir a buscar para atrás. Entonces, otra vez súbamelo. En cambio, en la plataforma queda ahí directamente para bajarlo. ¿Entiende? ¿Entendió? Sí, 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 ingeniero, la entendí. Pero, pero no Perdón, la Solera, convencí. perdón. Pero no la No, no convencí. me Pero convenció, bueno, perdón. escúchame, Lo que este, pasa es que lo decía por las demás personas, ¿no? Que no, hay María, veces. ¿usted María Fernanda se llama? Sí, Bueno, María Fernanda. aquí creo que tengo un alumno, creo que lo conozco, fue mi alumno el semestre pasado, Fernando Kettel, creo que ese Kettel es Fernando. Bueno, Fernando, entonces vos vas a ser mi ayuco, ¿está bien? Vos me vas, vos sabés manejar la plataforma porque ya el semestre pasado has estado conmigo, ¿no? Entonces vos vas a ser el encargado de bajar las cosas que hay en la plataforma y ponerlo al grupo de WhatsApp, ¿está bien? Y vas a tener un punto. ¿Listo? Por favor. Pero de todas maneras, para todos, ¿no? Si tienen alguna duda o consulta, alguna emergencia y me quieren enviar un mensaje, no tengo ningún problema, lo pueden hacer. ¿Está bien? Entonces, solamente que a veces uno puede estar con los amigos y se olvida y se ponen a otros temas que no tienen que ver con la materia. Pero te pueden enviarme inclusive a mi privado cuando es alguna emergencia y no hay ningún problema, yo los voy a atender. Sobre todo cuando hay alguna duda que no se animan a preguntarlo en la clase, quieren hacerlo personalmente, no hay ningún problema, lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, es solamente que yo prefiero, y en la nota que nos han enviado las autoridades, también dice que todo tiene que ser por la plataforma. Y yo entiendo por qué es de la plataforma. Porque en la plataforma, por decirle, así como yo sé las veces que ustedes ingresaron, el tiempo que tuvieron, las cosas que bajaron, entonces yo sé que esa persona se esforzó, ¿no? De la misma manera, las autoridades saben cuando yo entré a la plataforma. En otras palabras, es una manera de controlarme si yo estoy pasando clase. Es por eso que nos han pasado, que dice que las clases tienen que ser, el medio oficial es la plataforma de la universidad. ¿Ok? Pero no, eso no es ningún impedimento. Lo podemos hacer por WhatsApp si quieren. Le voy a dar mi correo para que se me envíen mensajes. Entonces, no es ningún problema. Ok, quedó claro, ¿no? Ok, entonces estos dos exámenes parciales, 25% cada uno. El primer parcial está dividido en dos, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica lo vamos a hacer aquí virtual y la parte práctica ya veremos cómo se va a hacer cuando las autoridades nos digan. Asistencia y participación. Entonces, eso es la asistencia, como se dice aquí, y la participación es cuando yo hago alguna pregunta y esa persona responde, entonces se va ganando unos puntitos ahí, ¿no? Trabajo de investigación y o cuestionario, ¿ya? Entonces, ahora aquí básicamente van a ser unos prácticos, van a ser, ¿ya? No va a ser trabajo de investigación porque hay muchos estudiantes, entonces no da para que estén haciendo el trabajo de investigación y presentándolo. Entonces, estos 15% va a ser básicamente los cuestionarios. ¿Okay? Y el examen final, igual que el examen final, está dividido en dos. Uno está teórico y otro práctico. ¿No? Ok, entonces, eh, por decirle, yo también, esto puede cambiar al final para el tema de los eximidos, por decirlo. Yo normalmente a los que llegan a 60 en el promedio de los dos prácticos, yo los eximo, por decirlo. No toman el examen final y se quedan con 60. Pero hay algunos que dicen, no, yo puedo sacar mejor nota, entonces lo dan al final. Pero eso lo analizamos más adelante. ¿Ok? Bueno, este curso son solo, fíjense, unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. En teoría es corto, ¿no? El primero es teórico, prácticamente teórico. Son conceptos generales,
origen, qué es la estadística, definición, en qué se divide la estadística, qué significa el método estadístico. Nosotros no le damos mucha importancia a qué es la estadística. Sin embargo, cuando nosotros realizamos nuestra tesis, cuando nosotros vamos a realizar un trabajo científico, ¿no? Todo se origina por el método científico. Aquí vamos a hacer algo que este, es hacer un recuerdo, ¿no? Los estudiantes se olvidan, por decirle, de redondeo de cifra. Por ejemplo, dicen, no, si es mayor que 5, entonces se aumenta. Pero si es 5, ¿qué pasa? ¿Se aumenta el número o se disminuye? Entonces hay alguna regla para redondeo de cifra. Ese tanto por ciento lo vamos a ver aquí. Vamos a hacer también, es que son unos conceptos bastante importantes, porque la estadística siempre comienza con la toma de muestras, pero dependiendo del estudio estadístico que vamos a hacer, de repente la población que nosotros vamos a encuestar puede ser discreta o puede ser continua. Por ejemplo, nosotros queremos saber si, por decirle, si la desnutrición en los niños de hasta 1 año, por decirle. La desnutrición se puede hacer por la altura, ¿no? Pero, y ahí uno mide, ¿no? ¿Cuánto mide el niño? O se puede hacer de acuerdo a la observación. Mira, este niño creo que está bien, por decirlo, ¿no? Cuando nosotros utilizamos los sentidos para describir algo, entonces decimos, estamos utilizando una variable discreta. Pero cuando nosotros lo medimos, decimos, este niño mide 48 centímetros, estamos utilizando continuo, entonces se utiliza número. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien estas variables, porque después en los ejercicios que vamos a hacer, dependiendo de la información que nos dé, nosotros tenemos que saber si es nominal, ordinal, discreta y continua. Porque de una manera se hace cuando es discreta y de otra manera se hace cuando es continua. Vamos a ver cómo es que se pueden recoger la información a través de una observación, a través de encuestas, a través de entrevistas. ¿Ya? Entonces, todo eso de la primera unidad, todo eso es teórico, ¿no? Luego viene la segunda unidad, dice organización y clasificación de los datos. Entonces aquí vamos a construir tablas de distribución de frecuencia. ¿Ya? Las tablas son bastante largas cuando son completas, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo se hace completa, pero después, ya en el siguiente, ¿no? Se habla de distribución. Por eso, fíjense, cuando es cuantitativa, cuando es discreta, es continua, lo que habíamos dicho acá, ¿no? Entonces tenemos que saber bien qué son variables continuas, discreta, ordinal o nominal, porque de aquí las tablas de distribución de una manera se hace cuantitativa, la otra discreta, etcétera, ¿no? La representación gráfica. Vamos a ver algunos gráficos de presentación. Cuando nosotros, no cualquier gráfico es un gráfico estadístico. Entonces, cuando ustedes van a defender sus proyectos, tienen que construir algunos gráficos. Pero muchas veces, yo he visto, porque yo soy algunas veces tribunal, y veo que hacen unos gráficos. Pero, como se dice, a lo que te criaste, le falta mucha información, ¿no? Y tenemos que tratar de utilizar gráficos estadísticos. Ok, después vamos a utilizar algunos conceptos de razón, proporción, porcentaje, tasas, índices, etcétera, ¿no? Y por último, vamos a calcular lo que es la media aritmética, media ponderada, la mediana, la moda, es decir, cuartil y las medidas de desviación. Ok. El libro texto, el 95% yo lo saco de este libro de acá. Estadística descriptiva de Rufino Moya. ¿Ok? O sea, el 95% de los temas que vemos nosotros, lo saco de este libro. Está también en internet, pero si ustedes van por ahí por las afueras de la calle México, vale 20 bolivianos por si acaso el libro, ¿no? Yo les sugiero que lo compren porque en cualquier momento uno lo va a necesitar.
En algún momento uno quiere calcular un costo, quiere calcular porcentaje de aumento o porcentaje de disminución o inflación. En ese libro está todo así y bien simple cómo calcular todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, Rufino Moya. Yo les recomiendo que eso está en internet ese libro. Ustedes van a ver que yo prácticamente todo lo saco de ahí. Lo único que las listas de ejercicio yo lo saco de otro libro, pero hay similares ahí, ¿no? Bueno, ok, entonces está claro esto, ¿no? Esto yo lo voy a subir a la plataforma y después Fernando se va a encargar de subirlo a la página, al grupo de WhatsApp. Ok, entonces ahora por lo menos vamos a comenzar a ver algunos conceptos que después nosotros los vamos a ir ampliando. Vamos a ver de manera general y ya en la próxima clase lo vamos a ir viendo en detalle cada una de estas cosas, ¿no? Ok. La estadística. Cuando yo era estudiante, escuchaba estadística y me quería morir. Porque lo hallaba bien complejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, imagínense, mucho más hoy que antes, ¿no? Porque ahora la información nosotros la tenemos en nuestras manos. O sea, entramos a las redes sociales, entramos a Google y podemos tener la información que nosotros querramos. Miles y miles y miles de lugares para conseguir información. Cuando yo era estudiante no había internet, queríamos conseguir algo, teníamos que ir a la biblioteca, a veces el libro lo habían prestado y tenía que anotarme para ver cuándo es que podía yo tener acceso al libro, por ejemplo. En cambio ahora la tenemos a nuestras manos. Pero igual, a pesar de eso, a nosotros, al ser humano, no nos gusta razonar, nos gusta tenerlo todo en nuestra mano. Por decirle, cuando uno compra algún producto electrónico, dice, lo primero que uno debe hacer es leer el manual. Pero ¿quién lee el manual? Esa es nuestra cultura que tenemos. Dicen, yo no sé, no he ido a los Estados Unidos ni he vivido allá, y dicen que en Estados Unidos la gente no es así. Cuando compra un artículo, lo primero que hace es leer el manual. Y peor los asiáticos. Nosotros no somos así, ¿no? Ok. Entonces, la estadística es un método científico que nos sirve, que tiene muchas utilidades, ya lo vamos a ver ahora. Dice, desde los conocimientos de la civilización han existido formas sencillas de estadística. De repente no se conocía como estadística. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos una lista, por decirle papa, arroz, carne, y al ladito colocábamos cuántos kilos íbamos a comprar y el precio, a eso ya se lo consideraba un cuadro estadístico, de los más sencillos. Ahora ya nosotros sabemos que no basta solamente eso, ¿no? El cuadro estadístico tiene que tener un número, tiene que tener un nombre, tiene que tener una referencia, etcétera, ¿no? Pero en los principios de la civilización, ese tipo de información, de ese tipo de organización que ni siquiera era un cuadro, ya se lo consideraba como parte de la estadística. Después, los gráficos, muchos de diseño también se consideraban parte de la estadística, porque decía que esos gráficos, esos dibujos representaban alguna cosa, ¿no? Los símbolos, por ejemplo, en las piedras, en las rocas, significaban alguna cosa. Entonces, también se consideraba como parte de la estadística. Bueno, los estudiosos dicen que cuando pintaban las piedras, los cerros, ¿no? O los cueros, curtían los cueros con alguna imagen, se dice que ellos estaban, esa gente de las civilizaciones pasadas, querían expresar algo más que el dibujo que estaba ahí, ¿no? Entonces, por eso que decían
que esa información tenía que ver con la estadística. 3000 años antes de Cristo, los babilonios usaban tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola. Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de que de las pirámides, ¿no? También, cuando era la época feudal, en la Edad Media, entonces cuando los terratenientes le daban su tierra a los campesinos para que cultiven, y después de lo que cultivaban, una parte tenía que ir para los terratenientes, también se utilizaban tablas, y esas son las tablas estadísticas mucho más parecidas a las nuestras, ¿no? Pero solamente en 1662 apareció el primer estudio estadístico notable de la población, titulado, o sea, okay, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que recién en el 1662 podemos decir que apareció la estadística como ciencia, que hay evidencia, que hay un libro, por decir. Antes de esto, no hay ningún libro, ninguna información que diga que eso era estadística. Eso es lo que los autores suponen que sucedía. ¿Ok? Entonces es solamente a través del conocimiento de la historia. Pero a partir de este 1662 ya son evidencias que se tienen, porque hay un libro donde evidentemente dice qué era lo que representaban esos cuadros estadísticos. El desarrollo de la estadística se fundamenta científicamente. Esto es lo importante aquí. Por decirle, no sé si alguien de aquí del grupo sabe tocar algún instrumento musical o sabe cantar, por decirle. ¿Alguien sabe? Pero no en el baño. Yo también canto en el baño, por decirle. ¿Alguien sabe Sí. utilizar? ¿Qué instrumento? Sí, el órgano. Sabe? El órgano. ¿Y usted entró a algún lugar a estudiar o al comienzo usted solo aprendió? Iban a una iglesia y iba un profesor y nos pasaba clase. Bueno, pero por decirle, ahí en su iglesia, por decirle, hay gente que canta, ¿no? ¿Verdad? Sí, hay. Bueno, y esa gente, estoy segura que no ha entrado a algún instituto a aprender a cantar. No entra. ¿No? Un don, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso que a ellos se les llama artistas, porque ellos han nacido con una habilidad, con lo que decimos un don, y no han necesitado estudiarlo. Obviamente, después, para mejorar su canto, para mejorar, por decirle, el uso de ese instrumento musical, de repente han entrado a alguna academia, algún instituto a estudiar. Yo entré a un instituto a aprender a tocar guitarra, pero cuando canto por un lado y la guitarra está por otro lado. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba, pero no tenía ese don. Entonces, yo en ese caso no. Lo mismo pasa, por decirle, con el tema ahora que ya todos hablan de Maradona, con el tema del fútbol. Ustedes ven que hay academias de fútbol aquí en Santa Cruz, imagínense en otros países, por todos lados de escuelas de fútbol, y no aparecen buenos jugadores. Entonces, ¿por qué? Porque la habilidad que se tiene para un deporte, nace uno con eso, ¿no? Entonces es difícil decirle, ¿sabe que mi hijo, voy a ganar millones de dólares con mi hijo porque lo voy a meter a que aprenda a jugar fútbol y voy a volverme millonario? No, porque puede estar en la mañana, en la tarde y en la noche pasando clases para aprender a jugar. Puede mejorar su estado físico, pero nunca va a tener las habilidades porque eso es un arte, ¿no? Ok, entonces, eso por un lado, el arte, y por otro lado, alguien me dice, no, ¿y cómo aquí en la facultad y la carrera de arte? Bueno, es lo que yo le digo. Una persona no puede puede pintar un cuadro mal, ¿no? Pero le gusta y tiene cierta habilidad, entonces ingresa a un instituto, o en este caso a una universidad, para aprimorar su técnica o para especializarse en algo, ¿no? Ok, pero por otro lado,
viene la ciencia. Entonces la estadística es una ciencia, dice. ¿Por qué? Dice, no, ¿sabes qué estadística es pichanga? Para mí ese profesor le voy a enseñar más bien yo, porque yo me echo a dormir y el otro día despierto. Me echo a dormir pensando en estadística, el otro día despierto y ya lo sé todo. No existe eso. La estadística es una ciencia, entonces significa que hay que estudiarla. Y por eso se habla del método científico. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando uno va a hacer una tesis, cuando se va a elaborar un trabajo de investigación o se hace un estudio del tema de las vacunas, por decirle, se va a patentar algo, lo primero que dicen, usted tiene que utilizar el método científico. Ustedes han escuchado mucho, imagino, sobre el dióxido de cloro, ¿no? ¿Verdad? Para el COVID. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, ¿y por qué es que la comunidad, por decirlo, los estados no lo aprueban? Porque no lo ha hecho de manera científica. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué le decían, por ejemplo, a ese alemán, ¿no? Que Ander Hacker, no me acuerdo, algo por ahí el nombre. Entonces le decía, pero no está pues comprobado científicamente. Y él le decía, es cierto que no está comprobado, pero porque a los gobiernos no les interesa, a los grandes multinacionales no les interesa porque dejan de vender su producto. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, en este caso el método científico? Entonces, dice que ustedes han visto que con este virus algunas personas se contagiaban, algunas, la mayor parte se salían de esa crisis, salían de la enfermedad y otros la pasaban mal y algunos fallecían. Entonces él le decía, bueno, vamos a agarrar 10 personas y que sean familiares suyos y se enferman y vamos a darle solamente dióxido de cloro. Usted se anima y si realmente ese producto funciona, las 10 personas tienen que sanarse. Eso sería, así es el método científico. Hay una observación, pero se observan que esas personas están enfermas, ¿no? Se hace una interpretación, se toman muestras, dice esas personas, vamos a ver, ¿no? Se aplica, por decirle, el producto y después de eso se ven cuántas se sanaron o cuántas no se sanaron. De esa manera, es así a grandes rasgos el método científico. Entonces no se ha hecho eso con ese producto. ¿Okay? Porque hay una secuencia de paso, pero dice que él dice que a nadie le importa, ¿no? Ahora también hablan mal de ese producto. Yo estoy ingeniero químico especializado en tratamiento de agua y por decirle, le he usado mucho ese producto para tratamiento de agua y nadie se ha muerto. Entonces sí, yo puedo decir que nadie se muere consumiendo ese producto. Ahora, de que cure, yo he escuchado colegas que se han curado y otros que han fallecido, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Entonces, la estadística es una ciencia. Entonces tenemos que estudiarla para comprenderla y aplicarla. A partir de los años 30, a raíz de los problemas planteados en la sociedad industrial, en los años 30 se comenzó. Algunos dicen que fue esta compañía telefónica AT&T en Estados Unidos, otros dicen que es la Bell Telephone, bueno, pero fue en Estados Unidos y las grandes corporaciones fueron matemáticos, gente que trabajaba en las matemáticas y comenzó a utilizar las estadísticas. Algunos dicen que, bueno, esto hay algunos dicen que, igual que los detergentes, los alemanes dicen que ellos fueron los primeros, los rusos dicen que fueron ellos y al final no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Lo estoy comentando un poco de lo que dice los estudiosos, ¿no? Entonces, con los primeros que se estudió, dice, fue en esa compañía telefónica AT&T, que era la número 1 del mundo y de Estados Unidos. Entonces, dice que la gente hablaba para reclamar, ¿no? Entonces, esa compañía contrató a unos matemáticos para que a través de las matemáticas, porque no se conocía la estadística así como la conocemos ahora, una parte de las matemáticas, y quería saber si la gente estaba conforme o no estaba conforme con el servicio de telefonía que se prestaba. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue tomar muestras de esa gente que llamaba. Ellos comenzaron a clasificarla, por qué llamaban,
si era para reclamar algo, si era para consultar algo. Entonces, por eso es que en la estadística, lo primero que se hace después de decidir para qué voy a utilizar la estadística, en la práctica lo primero que se hace es tomar las muestras. Entonces, cuando se toman las muestras hay una fórmula, alguna fórmula que utiliza, que se basa en las probabilidades. Y de ahí, por eso nosotros decimos, en las elecciones, dice, ¿no? Vamos a ver quién gana, eso de, tanto el tema de las encuestadoras, ¿no? Dice, ¿cómo pues si apenas han encuestado a 2.000 personas y cómo saben que va a ganar el MAS, por decirlo, ¿no? Y era la polémica que está falseando la información, es una serie de discusión, ¿no? Entonces, lo primero que apareció como estadística fue el tema de la toma de muestra de la información sobre los reclamos de la compañía telefónica. Después se utiliza mucho en la medicina, se comenzó otro campo de aplicación, es la medicina. Entonces, para saber, por decirle, cuántos nacidos vivos por 1.000 nacidos, por decirle, ¿no? Cuántos óbitos entre el primer año. Entonces, la medicina comenzó a utilizar mucho, que muchos le llaman la estadística de la salud, que dice, es una de las divisiones que tiene la estadística, ¿no? Ese es falso, no existe. Es la misma estadística, solamente que se está aplicando a la salud. Solamente que cuando es de la salud, por ejemplo, se habla en nacidos vivos, en morbilidad, en morbinatalidad, etcétera, ¿no? Que ya vamos a ver algunos índices de esas cosas, ¿no? Y bueno, ahora ya dice la informática, pero ahora las ciencias económicas para mí lo utilizan mucho para ver, por decirle, cuando van a introducir un nuevo producto, ellos comienzan a recabar información para ver si hay la aceptación, cuál es el que a la gente más le gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todo está la estadística. Dice que no se sabe exactamente de manera científica, como le dije anteriormente, de dónde es que apareció, ¿no? Pero estatus de latín viene situación, posición o estado, por decirle. Situación, en la estadística ya vamos a ver, hay unas medidas de situación y otras medidas de posición. La media, mediana, por ejemplo, son medidas de posición. Y medidas de situación son, por decirle, los cuartiles, decirle, ¿no? Hay otro que viene del griego dice estatera, ¿no? Que dice porque la balanza se pesa. Y yo le dije que la estadística también, las variables pueden ser cuantitativas que nos dan a través de números. Entonces, cuando se va a estudiar a los niños, por decirles si están nutridos o desnutridos, hasta un año se los pesa, por entonces se utiliza una balanza, ¿no? Y de acuerdo al peso ya se sabe si están desnutridos o nutridos. Otros utilizan la medida de la altura, por ejemplo, ¿no? Y por otro, alemán, ¿no? Entonces, del alemán, por decirle, no se ha difundido mucho porque no nos olvidemos que esto comenzó en los años 30, ¿no? Y en los años 40 comenzó el tema de la Segunda Guerra Mundial, de donde los alemanes estuvieron involucrados y después quedó destruido, etc. Entonces, no hay mucha información sobre qué consistía básicamente. La estadística se ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos. Entonces, por eso siempre en la estadística tenemos que recopilar información y esa información que son muestras tenemos que llevarla a números y una vez se llevan a números se llaman datos estadísticos. Entonces, cuando nosotros pesamos algo, entonces tenemos 60 kilos, por ejemplo, o 60,5 kilos, pero ese es solamente una información. Pero cuando esa información está definida para utilizarse en algo, entonces ese 60,5 kilos se transforma en un dato para mi análisis estadístico. Entonces, por eso dice datos numéricos y que ayuda a resolver problemas experimentales y tomar decisiones. Por eso ahora en el tema de las vacunas dice, ¿no? Se han vacunado a no sé cuántas personas y estamos esperando, dependiendo a los 60 días, después a los 90 días, cuántos se contagian, cuántos no se contagian. Dependiendo si se contagian poco, dice 90%, otro 95% la eficiencia. Y con eso ya se toman decisiones para pasar al siguiente paso y poder vacunar a las personas, ¿no?
En nuestro día la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud. Dice, yo no estoy de acuerdo con este término, porque si es exacto, entonces es cuando uno le dice, ¿no? Oye, comprame un número de rifa y será que me lo saco. Mira, te aseguro que te lo vas a sacar. Pucha, es falso, pues, ¿no? Porque cuando es 100% seguro, entonces ya no es estadística. No existe 0% de probabilidades ni 100% de probabilidad. Eso no existe, ¿no? La estadística se utiliza cuando uno tiene un cierto margen de error. Por eso cuando hay las encuestas en la televisión decían, estas son la información con 3% o 4% de margen de error. Entonces siempre hay un margen de error. Entonces dice describir con exactitud. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto de acá, ¿no? Inclusive para recoger los datos, también, de repente yo quiero hacerlo todo bien, pero si yo voy y le pregunto a alguien por quién vas a votar y él me miente, entonces el trabajo va a salir mal. Pero no porque el procedimiento que yo he utilizado está mal, sino porque la información que se ha recogido está bien falseada, se llama en estadística. No es errada, porque errada es porque se cometió un error. Aquí es falseada porque la persona que dijo mintió, ¿no? Entonces, se utiliza para datos económicos, ¿no? Dice, todos los meses decimos la inflación del mes, por decir, esto se recoge información, hay un procedimiento, entonces es estadística. Para encuestas, también políticas, sociales, por decirle, dice, ¿no? El tema, ¿qué es lo que prefiere la gente, por decirlo? Y sirve como herramienta para relacionar, analizar dichos datos y tomar decisiones. El trabajo del experto estadístico, antes eran los matemáticos, eran los estadísticos. Ahora ya hay una carrera que se llama licenciatura en matemática. Aquí en Santa Cruz no hay, pero ya hay una carrera, licenciatura en estadística. El trabajo del experto estadístico no consiste ya solo en reunir y tabular datos, ¿no? Como le decía al comienzo, decía papa, 2 kilos, tanto el precio, ¿no? Arroz, tanto, ¿no? Entonces ya eso, de lo que era en principio estadística, ahora ya no es. Eso solamente es recolección de información y tabulación. Cuando ustedes presentan un gráfico, si solamente han recogido esa información y lo presentan en un gráfico, eso ya no es estadística. La estadística tiene que ser hasta interpretar los resultados. Porque siempre que yo voy a utilizar la estadística es para algo. Y ese algo me va a dar en los resultados de la información. El desarrollo de la teoría de la probabilidad ha aumentado el alcance de las aplicaciones estadísticas. Y no solamente eso, ahora las herramientas, la computadora, por decir, los programas, ha hecho que se facilite mucho, sobre todo la toma de muestras. Imagínense cuando no había celular, cuando no había computadora para hacer, ¿cómo era para hacer una encuesta? Se tenía que hacer in situ, ¿no? Entonces, algo que hasta ahora nadie ha explicado, cuando salió la primera encuesta, esa CS Mori, que dicen que es muy afín al MAS, decía que había hecho una encuesta telefónicamente y a través de los celulares. Pero eso resulta pues prácticamente imposible. ¿Por qué? Por decirlo. Porque, por ejemplo, usted se compró un celular, una línea aquí en Santa Cruz y después se fue a vivir a La Paz. Y usted habla, pero no sabe dónde está esa persona, ¿verdad? La única manera que uno puede saber es ir a la telefónica y digo, quiero que me diga estos números de teléfono, dónde está esa persona. Y eso es anticonstitucional. Entonces, ¿cómo es que hicieron las encuestas, no? Esa es una duda que está en el aire todavía, ¿no? Entonces, ahora se ha facilitado mucho. Muchas veces ustedes ni se dan cuenta, pero están siendo sometidos a encuestas. En Estados Unidos dice que Donald Trump ganó las elecciones precisamente utilizando las redes sociales. Cada vez que usted ingresa a un sitio en la Google, por decirle, eso queda registrado. Entonces, si usted siempre entra a un sitio de deporte, por decirle, significa que a usted le gusta el deporte. Entonces, después estos seguidores de Trump, esa gente que trabajaba para Trump, le enviaba a ese grupo que le gustaba el deporte, por decirle, información buena que decía que él iba a hacer.
para el deporte. En el caso de Estados Unidos fue sobre los inmigrantes. Él comenzó a identificar en las redes sociales cuál era la mayor preocupación de los latinos, por decirlo. Entonces él, como ya sabía, es como que formó un gran grupo con todos los latinos que estaban habilitados para votar, y ellos decían que estaban preocupados por sus hijos que habían nacido en otro país, hasta ahora no le daban, por decir, la residencia. Entonces ellos le decían, no, me comprometo, hay una gran preocupación en nuestro gobierno, en el gobierno, que no ha sido solucionado, me comprometo que si yo gano, voy a resolver el tema de los hijos de los migrantes. Entonces, y recibían esa información, por decirlo, ¿no? Entonces, se ha facilitado mucho con las redes sociales. Muchos conjuntos de datos se pueden aproximar con gran exactitud utilizando determinadas distribuciones probabilísticas. Entonces nosotros un buen tiempo nos vamos a pasar aquí realizando esas tablas de distribuciones. ¿Okay? Los resultados de estas se pueden utilizar para analizar datos estadísticos. Concepto de estadística. Stevenson la define como el conjunto de teorías y métodos que han sido desarrollados. Ok. Hay otros que dicen que la estadística no es nada nuevo. Todo eso de la estadística ya se analizaba en las matemáticas. Lo único que se ha hecho es adaptarla a este campo específico. Entonces dice, existen métodos estadísticos. Es un conjunto de procedimientos y técnica. Eso, por decirle, está definido. ¿Cuál es ese procedimiento? Esta se basa en un orden lógico que tiene el objetivo de, dice, ¿cuál es ese procedimiento? Es este de acá. Por eso que ustedes cuando van a hacer una investigación para una tesis que van a elaborar, ¿qué va a comenzar? Recolectar la información, organizarla, presentarla. ¿Cómo la voy a hacer? Presentar a través de gráficos, a través de tabla, hacer un análisis y sacar una conclusión. ¿Okay? Ramas de la estadística. La estadística, algunos dicen que se divide en dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, o también estadística inductiva. Y esta estadística probabilística en realidad no es, se utilizan ambas, ¿no? Tanto en la descriptiva como en la inferencial. Repito, algunos libros hablan de la estadística de la salud. No existe, ¿no? La estadística de la salud se basa en la estadística descriptiva. A ver, veamos esto y ahí terminamos por hoy para no cansarlo, ¿no? Dice la descriptiva, dice, realiza una descripción. Y para poder describir algo, yo tengo que observarlo, ¿no? Por decirle, yo veo una persona y digo, esa tiene cabello rubio, cabello negro, o esa es alta, o esa es baja. ¿Entiende? Entonces yo estoy describiendo. Entonces a través de esa descripción, yo organizo esa información. Como hay mucha información, yo la voy a resumir. Por decirle, voy a ver, la voy a resumir, la voy a poner por edades, ¿no? O sea, manera de simplificar esa información para que sea más fácil su estudio, ¿no? Y el objeto es hacer que las cosas se comprendan más fácilmente. Requiere el uso de modelos numéricos. Ok, entonces, la estadística descriptiva viene, dice, escuchen esta parte que es importante porque todo el tiempo vamos a estar hablando de eso. La estadística descriptiva viene de lo general a lo particular. Un ejemplo claro de la aplicación de la estadística descriptiva son los censos de población y vivienda que se hacen. ¿Cómo se hacen los censos de población y vivienda? Ese día nadie sale de su casa y pasan las personas por las casas. ¿Cuántas personas viven acá? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿En las edades? ¿En qué van al colegio? ¿No van? Esta casa es propia, alquilar en Anticrética, y comienzan a sacarle toda la información. Y después esa información se divide. Y ahí nosotros sabemos, por decirle,
cuántos las personas están entre 0 y 1 año, cuánto entre 1 año y 5, entre 5 y 10, todo en base a eso. Y después yo quiero contar, después por eso los censos lo hacen los gobiernos, porque después el Estado quiere decir, voy a construir una escuela, pero ¿será que una escuela primaria o una escuela secundaria? Entonces dice, vamos a ver el censo. Y ahí dice, ¿cuántas escuelas hay y cuántos niños hay? Entonces, dice, la descriptiva, la característica que tiene es que hace un muestreo general, global, todo, y después saca conclusiones específicas. Por eso viene de lo general a lo particular. Yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, que quiero construir casa y quiero saber qué tipo de casa es lo que requiere el mercado. Entonces, ahí me voy al INE, o también la Cámara de la Construcción ya maneja esa información por sector, y digo, quiero saber cuál es la demanda de casa, para qué sector. Aquí es algo que dicen, por decirle la gente que conoce el sector de la construcción, que aquí los departamentos que hay es para clase media para arriba, pero lo que se necesita es para clase media para abajo, o sea, más barato. Entonces eso a través de encuestas nosotros lo podemos saber. ¿Y cómo se salió eso? De haber hecho un censo en toda la población. Entonces después yo, en una de las preguntas del censo decía, ¿tiene casa propia? No tengo, no tengo. Entonces, descriptiva de lo general a lo particular. En el caso nuestro, más vamos a llevar la descriptiva, porque las carreras de nuestra facultad son humanísticas y sociales. Ya en ingeniería, la que se enseña es la inferencial, que es lo contrario. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Okay? Entonces, nosotros aquí vamos a ver todo lo que tiene una descripción, de lo general a lo particular. Queda en esta categoría, dice el índice de desempleo. Entonces, para yo saber cuánta gente está desempleada, yo tengo que saber qué cantidad de gente está en la edad de trabajar. Y eso me lo da el censo, ¿no? El costo de vida. Yo tengo que ver, hay una canasta de 42 productos y yo tengo que ver si esos productos del mes pasado a este mes aumentó, por decirle, ¿no? La precipitación fluvial, por decirle, ¿no? Hay medidores de cantidad de agua que llueve en diferentes regiones de la ciudad, del departamento, eso lo maneja la gobernación, y ahí se sabe cuánto llovió, por decirlo, ¿no? El proceso que se sigue, la estadística descriptiva, pasa de una cierta población a los siguientes pasos. Selección de caracteres dignos. ¿Para qué yo voy a hacer? Siempre la estadística es para qué. No es, no, okay, ¿sabe qué? Para que se vea bonito yo voy a decir que utilicé la estadística. No, tiene que haber un motivo, ¿no? ¿Cómo es que voy a recoger esa información? ¿Yo voy a hacer mi propia encuesta o yo voy a ir eso se llama de fuente primaria, vamos a ver las próximas clases. O yo voy a ir a la Cámara de la Construcción y decir que me den los resultados que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a construir tablas de distribución de frecuencia o voy a construir índices, razones, porcentajes, fórmulas, ¿no? Lo voy a representar en gráfico o en tabla, por decirlo, ¿no? Y siempre hay un resumen, ¿no? Estadística probabilística, dice, ¿no? Estudia las probabilidades de los eventos donde se intervienen al azar, ¿no? Los deportes, el bingo, todas esas cosas. Entonces, por eso no es ninguna ciencia, ¿no? Estadística inferencial o estadística inductiva. ¿Alguien me podría decir qué entiende por inductiva o inducción? Inducción, bueno, se puede entender como algo que se va introduciendo una especie de información de una manera convincente, tal vez, digamos, ¿no? Bueno, es lo que yo más o menos entiendo esa palabra. Inducción, por ejemplo, también dice, no, yo voy a convencer a esa gente, también dice, ¿no? Entonces, la estadística inferencial o inductiva va de lo particular a lo general. Es el caso de las encuestas. Solamente encuestan a 2.000 personas y dicen quién va a votar por el MAS, quién por Queremos, quién por Comodidad.
Y de esas 2.000 personas que encuestaron en Bolivia, dicen, señores, con las elecciones, de esas 2.000 personas, dice que el 40% del MAS, el 30% Comunidad Ciudadana y 20% creemos, por decirlo. Solamente de 2.000 personas. Pero después dice, si las elecciones fueran hoy, el MAS tendría 40, Comunidad Ciudadana 30 y creemos 20. Entonces inducen que lo que dijeron estas 2.000 personas es lo que cree toda la población. Por eso le digo, esta estadística inferencial es la que yo utilizo en tecnología. Porque en tecnología se utiliza esta para hacer, imagínense, hay una fábrica que por decirle que fabrica alfileres, ¿ya? Y fabrica 100.000 alfileres al mes, porque son pues chiquititos, ¿no? La máquina fabrica cualquier cantidad. Yo no puedo, para saber si están bien los productos, yo no puedo estar pues haciendo un control de calidad a los 100.000. Entonces, yo cada día voy sacando 10, una cada hora, 20, si trabaja las 24 horas, uno por hora, y dependiendo de los resultados de eso, yo induzco que todo lo que he fabricado es igual que eso. ¿Entendió? Entonces, de lo particular a lo general. En el deporte, por ejemplo, yo digo, si siempre gana Oriente, el próximo clásico seguro lo va a ganar Oriente, ¿no? Aquí no espero que no hayan bluministas. No pasan eso. Ok, entonces, recuerden, ¿no? La descriptiva de lo general, acuérdense del censo, encuestan toda la información y después la hacen particular, de lo general a lo particular. Aquí podemos decir, de lo particular generalizan. Consiste en el análisis e interpretación de una muestra de datos, la idea básica. El muestreo es medir una porción de ello, pero representa al resto de la población. Es por ello que para sacar estos datos, que es muy importante, porque digo, de esos 2.000, ¿cuántos saqué en Pando? Porque como es pequeño, tiene que salir menos de lo que es en Santa Cruz, menos que en La Paz. Entonces se tiene que haber una proporcionalidad. Y después dicha información, poder inferir que eso es una característica de la población. Ok, aquí vamos a quedar entonces, ¿ya? Entonces, la próxima clase no se olviden 9:30, vamos a comenzar 9:30 porque no encontré cómo colocar en Zoom 9:15, ahí cada media hora nomás, 9, 9:30, 10. Si alguien sabe, la próxima clase me dice y se gana un punto. Ok, bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Nada. Todo claro. Todo aprendieron perfecto. Qué bien.